Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de regresión polinomial, que es en realidad un proceso en el que a partir de unos datos tratamos de construir una función polinomial, en este caso una función cuadrática, que mejor aproxime los datos y que sirva así para hacer predicciones. Entonces, así entendemos la polynomial regression o la regresión polinomial como un proceso pues de partir de unos datos para obtener un modelo predictivo. Aquí nos dice Quirón, bueno, pues, ¿qué sucede si sus datos son más complejos que una línea recta? Sorprendentemente, usted puede utilizar un modelo lineal para entrenar unos datos no lineales. Eso es lo que nos dice Guerón. What is your data is more complex than a straight line? Surprisingly, you can use a linear model to fit nonlinear data. Pero un modo simple de hacer esas cosas es que se le hagan unos procesos a los atributos, para obtener unos nuevos atributos. Entonces así entrenar un modelo lineal en un conjunto extendido de nuevos atributos. Esta técnica es llamada polynomial regression o regresión polinomial. Veamos un ejemplo. Para eso, pues Querón nos propone que primero generemos unos datos no lineales basados en una simple ecuación cuadrática más un ruido. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues importamos NumPy, decimos el número de datos m, declaramos un número de datos m, un número de datos m, y los generamos como un datos x como 6 veces una colección de números, de 100 números de una sola columna, en realidad un arreglo matricial de m filas, una sola columna, que de números que se muevan con media 1 y desviación estándar, con media 0 y desviación estándar 1, y que distribuyan normal. Eso es lo que hace nuestra función rand del módulo random de NumPy. Generar menos números aleatorios que distribuyan normal de forma gaussiana. Entonces así nos genera los datos, nos genera unos datos, y bueno, pues al multiplicar números así por 6 se van a hacer números bastante grandes, y que al disminuirlo, por decirlo así, siento que estos van a ser números en realidad como entre menos 3 y 3, al multiplicar por 6 se van a volver entre menos 18 y 18, y menos 3 se van a volver como entre menos 15 y 15. Entonces esto más o menos x va a ser un intervalo más o menos contenido entre menos 15 y 15. Entonces así esto va a ser como 100 datos, 100, vamos aquí, 100 datos que se mueven entre menos 15 y 15. Eso es lo que logramos con eso, con esa instrucción. Y luego, con esos datos, construyamos una variable y de 100 daticos, también de 100 daticos, y dependiendo de estos valores, para crear una variable y dependiente de los datos x. ¿De qué manera? 0.5 por x al cuadrado. Entonces aquí tenemos un término cuadrático más un término lineal más un término constante y más un ruido gaussiano. Así se generan los datos artificiales para asemejar la realidad, y ahora después de generarlos pues vamos a tratar de hacer un modelo predictivo que trate de recuperar esta fórmula. Eso es lo que le llama regresión. Trata de recobrar esta función cuadrática. A eso le llamamos regresión. A partir de los datos, otra vez regresar a la fórmula y utilizar esa fórmula para predecir. Entonces aquí ya tenemos unas ordenadas o una variable
100 datos dependientes de X. Entonces 100 datos dependientes de X, de la variable X o de los datos X. Así ya generamos dos variables dependientes entre sí. Y ahora generemos, bueno, hemos generado pues así un dataset de datos no lineales, datos cuadráticos, con un ruido gaussiano, noise. Generate non-linear and noise datasets. Ahora vamos a graficarlos. Entonces uno dice, bueno, pues importe Matplotlib y con la función scatter, pues vamos a ponerlo de pronto con color blue. Ponemos blue, graficamos estos datos. Entonces miren cómo él nos grafica. Vamos a ver color blue, scatter, que nos dice, bueno, pero es que hay un problema con X y Y, que deben de ser del mismo tamaño. X y Y deben de ser del mismo tamaño. Vamos a ver qué sería lo que pasó acá. Vamos a ver tal acá, vamos a corremos y nos dice que efectivamente ahora sí. Miremos los datos y vemos que estos datos pareciera que tuvieran un comportamiento decreciente para luego crecer. Decreciente para luego crecer. Entonces se parece al del comportamiento de una parábola que abre hacia arriba. De hecho, recuerden que los generamos con una parábola que abre hacia arriba porque el coeficiente 0.5 del término cuadrático es positivo. Y cuando es positivo sabemos de que abre hacia arriba. Y entonces ahora, ya después de que generamos los datos, miren que efectivamente los datos X, la variable X que es en el eje horizontal, se mueven entre -3 y 3. Bueno, entonces en realidad aquí tenemos que hacer una correccióncita. Esos datos X se mueven es entre -3 y 3. Y es porque en realidad, bueno, aquí estos distribuyen uniforme y en realidad estos son números entre 0 y 1 que al multiplicarlos por 6 se mueven entre 0 y 6 y al restarle 3 se van a mover entre -3 y 3. Entonces en realidad aquí hay que hacer una salvedad y es que la función rand es una función que me genera unos números aleatorios que distribuyen uniforme y la función rand genera números aleatorios pero que distribuyen normal o gaussiano. Entonces así vamos a ver que entonces a lo largo de la recta Y, pero a lo largo del eje vertical, los datos van a distribuir normal y a lo largo de la recta horizontal los datos van a distribuir uniforme. Entonces así vamos a ponerle nombre a nuestros ejes con plt.xlabel y bueno, pues el eje X es el de las X y plt.ylabel label o label de etiqueta que va a ser la Y. Entonces así le ponemos nombre a nuestra etiqueta y el que distribuya normal a lo largo del eje Y significa que si proyectamos todos estos puntos sobre el eje Y veremos una acumulación de los puntos alrededor de la media, en este caso alrededor de la nueva media que va a ser alrededor como de 4 y que van a estar entonces como muy contenidos alrededor de la media y se van a ir dispersando a medida que nos vamos moviendo o alejando de la media. Mientras que si proyectamos todos los puntos con respecto al eje X, veremos que todos distribuirán uniformemente en el intervalo de -3 hasta 3. Eso significa también que distribuyan uniforme. Así ya creamos un dataset artificial. Entonces eso fue lo que se hizo, generar un dataset artificial. Aquí le podemos poner simplemente generate nonlinear and noise dataset. Eso fue lo que hicimos y lo visualizamos. Después vamos ahora a predecir cuál era el modelo. Entonces vamos a hacer el proceso de regresión. Entonces Geron nos muestra, bueno, y si vas a hacer el proceso de regresión, él nos describe qué es lo que debe hacerse, nos lo describe en su texto Manos a la obra al Machine Learning. Aquí nos lo describe, cortamos la línea con Control Shift guión y dice claramente una línea recta
nunca podrá ajustarse a estos datos. No, una línea recta no se va porque el comportamiento de ellos parece ser de decrecer para luego crecer, o sea, con una concavidad hacia arriba. Y las líneas rectas no tienen concavidad. Entonces aquí nos dice, bueno, pues usemos sklearn específicamente a la clase Polynomial Features, a la clase, para transformar estos datos y adicionarle el cuadrado de ellos, eso es lo que va a hacer, adicionarle el cuadrado de ellos para que me quede un polinomio de segundo grado, y en este caso pues ya él considera que así va a poder hallar el modelo predictivo. Entonces adicionamos pues un atributo que va a ser el cuadrado de los datos x, y entrenamos el modelo. En este caso con solo que solamente tenemos un solo atributo x. Entonces él aquí nos muestra que efectivamente así lo vamos a hacer. Entonces vamos a ver, en este caso vamos a hacerlo. Entonces nos dice, bueno, ¿y cómo se hace eso? Pues él nos regala en su libro de Hanon Machine Learning ese proceso de ingeniería de atributos. Lo ponemos acá en la línea de código, borramos estas líneas que sobran, en el que ya traemos A del módulo preprocessing de la librería sklearn a la clase Polynomial Feature, y después de que la traemos, pongámoslo en una línea aparte, simplemente traemos primero la clase, luego la instanciamos diciendo que con parámetro degree en 2, porque queremos unos datos que sean cuadráticos, include bias en false, es decir, no vamos a incluir el dato de sesgo, y así él instanciará la clase. Entonces aquí lo que haremos es instanciar la clase, que se puede entender como, bueno, pues los atributos polinomiales es una clase de Python y se convierten en un objeto particular cuando yo los instancio y digo de qué grado quiero. Entonces ya no quiero atributos polinomiales cualquiera en general, sino unos de grado 2. Entonces así es como podemos entender también qué es lo que hace cuando creamos esta variable polyfuture y instanciando la clase Polynomial Future con degree en 2, include bias en false. Luego vamos a aplicar el método FitTransform con los datos para que él me genere unos datos polinomiales. Entonces así uno puede, bueno, pues aquí mirar mire que antes como teníamos los datos x, y si usted los mira, eran un arreglo dos-dimensional vertical, un vector columna. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando los volvamos punto shape? ¿Y qué va a pasar cuando lo volvamos a hacer? Pues cuando apliquemos FitTransform sobre esos datos, él nos va a construir unos x-poly, y ahora miremos cómo nos quedan los x-poly, ya los datos polinomiales, poly. Pues él nos da, ya es un arreglo columna en el que aquí están los datos anteriores y aquí está el cuadrado de cada uno de ellos, el dato anterior y el cuadrado de cada uno de ellos. Miremos el dato anterior acá, miremoslo acá, mire que está 2.81, es decir que en los nuevos que está 2.81, pero también está el cuadrado de 2.81, que como es un número casi 3, entonces el cuadrado da casi 9. Entonces lo que hizo fue a los atributos le agregó un nuevo atributo, el cuadrado de los x. Y ya con eso vamos a buscar un modelo polinomial. Entonces aquí nos muestra, bueno, vean a x de 0, aquí miremoslo acá, y después también nos muestra a x de 0, muestra una polinomial de 0, es decir, la primera fila. Borremos acá, esta ya nos sobra, y nos muestra efectivamente que aquí es el primero y el cuadrado del dato anterior y el cuadrado. Entonces eso es lo que hizo una ingeniería de atributos, es decir, cambió los atributos por unos nuevos
es decir, agregó un atributo nuevo que es el cuadrado del atributo viejo. Y ya con eso se va a dedicar a buscar, ahora sí, busquemos un modelo así, un modelo de la forma y igual a x al cuadrado más b x más c. Así, eso es un modelo cuadrático, polinomial cuadrático, en el que la y, que está al lado izquierdo, depende, entonces mostramos es igual a una expresión que depende solo de x, es decir, está diciendo es que los atributos, la variable objetivo, la y, depende de la x, depende de la y, que es una relación de dependencia, y que vamos a hallar esos parámetros a, b y c para poder recuperar esa función. Ya nosotros sabemos de que a, b y c ya los teníamos por acá, exactos, exactamente nos tienen que dar en la generación de datos, nos tiene que dar punto 5, 1 y 2. Punto 5, 1 y 2. A igual a punto 5, B igual a igual a 0.5, B igual a 1 y C igual a 2. Y C igual a 2. Esos serían los originales. Pongámosles los A0, B0 y C0. Entonces que en la regresión polinomial vamos a ver que podemos recuperarlos, pero en realidad por el ruido gaussiano que le introdujimos no los vamos a recuperar exactamente, sino una muy buena aproximación. Lo que busca el modelo es encontrar una muy buena aproximación de ellos. Entonces miremos a ver. Ahora sí, Guerón nos dice, bueno, y ya que los tenga, busquemos ese modelo. Entonces él nos dice, bueno, ¿y cómo lo hace? Pues aquí nos describe la idea y nos dice traiga la clase Linear Regression. Entonces nos dice un breve A. Xpoly contiene los atributos originales más el cuadrado de esos atributos. Eso fue lo que hicimos. Y ahora usted puede ajustar la clase linear, un modelo lineal con la clase Linear Regression en estos datos extendidos. Entonces ahora, pues, ¿cómo lo hacemos? Él nos regala el código, lo copiamos, control C, copiamos acá, borramos lo que sobra, esto que sobra. En la primera línea, ¿qué va a hacer? Hombre, instancia la clase Linear Regression, pero siempre hay que traerla primero. Nosotros no hemos traído, entonces uno le dice from sklearn.linear model, de los modelos lineales, importemos a la clase Linear Regression. Linear Regression. Y ahora sí, al importarla, podemos crear un objeto particular de esa clase llamado linreg. Entonces, aquí la importamos pero sklearn se escribe sklearn, L-A-R-N, linear model, de sklearn.linear import linear regression. Aquí vamos a ver dónde podría estar. Nos está diciendo que le molesta sklearn linear model, porque es linear model en inglés, linear model. Y ahora, después de que corregimos, ahora sí, le damos los datos polinomiales y la variable objetivo para que con el método fit este modelo de regresión lineal nos recupere, aprenda o construya la función polinomial que mejor ajusta los datos. Entonces cuando le hacemos esto, ya así hemos creado el mejor modelo que ajusta los datos. Entonces, y ahora pues muéstreme efectivamente esos parámetros. Entonces uno dice, bueno, pues muéstreme de ese modelo el intercept, o sea el C, y de ese modelo el A y el B, que es a través del atributo coef aplicado al modelo linreg que tenemos. Entonces así nos dice, bueno, esos números son 3.44, menos 0.11 y menos 0.038. Así nos dice que
que son en este caso los parámetros. Vamos a ver pues si tienen que ver con los que ya esperábamos que obtener. Miremos a ver si sí. Entonces, bueno, pues aquí traigamos a 0. A 0 era 0.5. Aquí tenemos alguno con cercano a 0.5. No, ninguno. Necesitamos también a B0. A B0, que era el original, que era 1. Entonces tampoco queda ninguno llegando cercano a 1. Y a C0, que era 2. Y ahí se nos dio 3.44. O sea que como que nuestro modelo se nos movió demasiado. Vamos a ver qué podría haber sido lo que generó semejante cambio. Miremos a ver en Guerón cuánto dio. En él, si él los recuperó bien, mire que dio 0.5, este casi un 1 y este casi 2. O sea que a nosotros nos está generando problemas. Miremos a ver por qué nos cambió tanto al lado de los de Guerón. Miremos, revisemos nuestros datos desde la generación. A ver qué tal. Entonces era run y aquí run n, está bien. El ruido gaussiano. Vamos a ver. La función rand y la función run n, la que distribuye uniforme, la que distribuye normal. Está bien, corremos esos datos. Los grafica. Aquí los tiene. Luego que los grafique, los transforma, hace ingeniería de atributos con Polynomial Future, y luego que los transforma, los muestra. Muéstrame nada más el primero por ahora. Aquí nos lo muestra. Y aquí que nos transforme. Sí, fit transform. Bueno, sí. Y aquí nos muestre ya los nuevos. Creo que aquí ya hubo cambios. En realidad hubo como algún problemita en la generación anterior. Y aquí, bueno, decimos que nos muestres, pero la primera fila de ese arreglo con corchete 0. La primera fila de ese arreglo matricial. Y aquí, bueno, otra vez instanciar la clase, entrenar los datos y obtener los atributos. Y aquí mire que ya obtuvimos efectivamente .93. Este es el del término cuadrático, 0.5, y este es el término. Entonces así tenemos que del linear con coef obtenemos el coeficiente del término lineal, el coeficiente del término cuadrático y el coeficiente del término independiente. Entonces así podríamos hacerlo por asignación múltiple, hacerle así, decir, bueno, el término independiente es C, coma, B es el término lineal y A es el coeficiente del término cuadrático. Entonces, ¿y cómo se obtienen? Entonces, pues, aquí ponemos que este sea lineal coef, control C, y le decimos que tome de la primera de la lista que hay ahí, porque mire que es un arreglo dos dimensional, de la lista que hay aquí, tome la primera fila, porque es un arreglo dos dimensional, y luego tome la primera componente para el término B. Y luego copie lo mismo, control C, coma, control V, y tome después la segunda componente. Entonces así nos los da en orden. Y ahora sí, tenemos los A, B y C. Entonces ahora sí podemos comparar los modelos que obtuvimos. Miremos, mira, el modelo viejo, original. Entonces el modelo original, era el de cuando generamos los datos, era así, era y igual a 0.5 x al cuadrado más x más 2, creo que era, más 2, ¿cierto? Esos eran los, porque mire que ese 0 era 2, B0 era 1 y A0 era 0.5. Entonces aquí nos quedó la función cuadrática
del modelo original. Y ahora comparémoslo con el modelo fruto de la regresión polinomial. Entonces, el modelo predicho o el modelo encontrado fruto de la regresión polinomial, pues entonces ese fue, lo ponemos acá, pues entonces ese fue entre signos de dólar, cambiando la línea con la tecla M a línea Markdown, y lo llamamos Y igual a, pues lo podemos poner, nos dio, vamos a ponerlo aquí, pues quién es mi A, ¿cierto? Punto 4887, entonces lo pongo, ya no nos dio punto 5 sino 0.4887, pues lo podemos redondear a 3 cifras decimales, por ejemplo con round de Python, round para redondear de Python, para redondear a 3 cifras decimales, y así también redondeamos control C a B a 3 cifras decimales y a C a 3 cifras decimales. Lo ponemos. Entonces así él nos los muestra. Vamos a ver si aquí porque no nos quiso trabajar. Dice NDArray no define round methods. Bueno, de pronto es para el que le molestó fue con C, y es porque C, esto también puede haber sido un arreglo dos dimensional. Entonces aquí necesitamos es que saque de la primera componente, entonces así nos sacamos esos valores, y así él sí saca redondeo de números, así nos saca .489, .994 y 2.263. Entonces así vemos que el modelo encontrado fue de 0.489 por x al cuadrado más 0.994 por x más 2.263, y miren que se parece mucho al original. Miren que el original, comparemos el original y miren que el original es 0.5x2 más x más 2, y este es .489, que es muy cercano a 0.5, .94, que es muy cercano a 1, y 2.63, que es muy cercano a 2, más o menos. Este es el que se aleja un poquitico más, y así nos ha entregado la clase Linear Regression, el mejor ajuste a los datos. Miren cómo se puede predecir. Entonces nosotros generamos un modelo, unos datos con un modelo cuadrático, y los pudimos recuperar haciendo regresión. Por eso lo llamamos regresión, por eso de recuperar la fórmula, y la recuperamos casi exacta, más o menos cercana. Eso es hacer regresión gracias a Aurélien Enguerón. Entonces en este cuaderno pues vas a poder encontrar también los referentes que utilizamos. Entonces le ponemos referentes. Entonces esos referentes que utilizamos van a ser Aurélien Enguerón, Enguerón, hands on machine learning, con with sklearn, Keras en TensorFlow. Entonces así tenemos el libro de Enguerón, que es uno de nuestros grandes referentes, y yo también le dejo acá cómo pueden llegar a ese libro. Entonces yo aquí les dejo el vínculo. Bueno, hay varias maneras de obtenerlo, pero lo vamos a obtener desde para todos los estudiantes de este curso de manera pública y gratuita. Entonces
tomamos donde está nuestro Aurelian Guerón. Vamos a ver si lo tengo en OneDrive, en mis referentes para toda la enseñanza de la matemática que realizo, y acá Guerón sí está. Entonces aquí en Guerón lo vamos a hacer un cambio para poder compartir. Decimos OneDrive, compartir, y le decimos que vamos a compartir con cualquiera que tenga el vínculo. Las personas que especifiquen, no, cualquier persona, y cuando ya especificamos cualquier persona le decimos aplicar, y cuando tengamos cualquier persona, pues ahora sí copiemos el vínculo, que tenga el vínculo, y con ese vínculo puedes tú acceder a este referente tan importante que nos enseña a construir modelos predictivos para ingeniería. Este es uno de los mejores, y ya teniendo eso, pues también te puse acá como que un posible realice en el cuaderno el diagrama de dispersión para esos datos, pero ya de manera manual. Entonces, o utilizando GeoGebra o utilizando Excel. Ojalá utilice todos, es muy bueno que lo haga. Y luego también el diagrama de líneas de esos datos. Entonces realicé, aquí ponemos, realicé en el cuaderno el diagrama de dispersión y el diagrama de líneas para cada uno de los datos presentados en este cuaderno, y un posible punto para evaluación sería, o una posible pregunta para quiz o parcial sería, bueno, que usted dijera qué es una función lineal. Aquí le ponemos como qué es una función lineal y cuál es su forma general, cuál es su representación algebraica general, y a dar ejemplos. Entonces aquí que le ponemos más cerquita, y aquí y dar ejemplos. Bueno, y qué es una función cuadrática, cuál es su representación algebraica general, cuál es su representación algebraica general, y de ejemplos, y grafíquelos manualmente. Bueno, eso también es lo que hacemos con posibles preguntas también de parcial, en este caso. Y ya nuestro cuaderno va cogiendo más estructura, y ahora para finalizar vamos a vamos a repasar el visto en clase, un proceso de regresión con los datos del libro de Larson, que es otro referente de nuestro curso, en realidad uno de los más importantes, y en el que se presenta pues el problema de predecir el índice de precios al consumidor en el año 2010. Ese es entonces el problema. Nos lo presenta Aurelian Guerón, nos presenta lo vemos en el cálculo de Larson. Aquí también les voy a poner el referente. Entonces aquí vamos a abrir el texto y también vamos a compartir esto, compartir el vínculo para todos, compartir. Cualquier persona que tenga el vínculo lo puede editar, copiamos y lo ponemos en nuestros referentes del cuaderno. Entonces aquí ya ese es ya el cálculo de Larson. Entonces aquí, bueno, debe quedar mejor en orden alfabético. Entonces Larson, ese es un libro de cálculo. Entonces cálculo, y bueno, pues ese vínculo pongámoslo acá de manera explícita. Entonces uno puede poner un vínculo de manera explícita o implícita en las líneas de texto de un cuaderno Júpiter. Así tenemos las dos referentes. Y ahora sí, veamos el planteamiento. Entonces nos dice, bueno, en la tabla que vamos a hacer se muestra el índice de precios del consumidor para una selección de varios años, y nos dice quién es la fuente, que es Boreau
of Labor Statistic. Entonces, con esos datos, utilice la herramienta de graficación. En este caso, utilice una herramienta de graficación como Matplotlib o GeoGebra para graficar los datos. Y luego, pues como en el ítem B, le vamos a pedir que haga un proceso de regresión, haga un proceso de regresión o de cálculo de regresión con el fin de encontrar un modelo matemático de la forma y igual a at2 más bt más c para los datos. En este modelo y representa el IPC y t, la delimitamos con signos de dólar, representa el año, donde t es igual a 5, como donde t igual a 5 va a corresponder al año 1975. Entonces miremos la tabla, lo van a pedir en C que represente el modelo gráficamente, es decir que agreguemos a los datos anteriores el gráfico del modelo, y como es un modelo cuadrático, es decir, el gráfico de la parábola que ajusta los datos, y compararlo con los datos, sacar una conclusión y utilizar el modelo para predecir en el 2010 cuál va a ser el IPC, cuál va a ser el índice de precio del consumidor. Entonces con Pandas vamos a ver que uno puede, gracias con Pandas y NumPy, teniendo la función arrange de NumPy, crear una colección de números de 5 hasta 35 de nuestros años que tenemos, porque tenemos en el año 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 los índices de precio del consumidor para esos años, y lo que queremos es predecir para el año 40 según esta serie. Pues así importamos pues Pandas, construimos la lista, en realidad es la regla de NumPy de años, pero ya no decimos 1975 sino 5, ya no decimos 1980 sino 10 y así. Y el IPC lo ponemos como una lista de Python, o lo que si quiere lo dejan en np.array, vamos a ponerlo así, en np.array, para que sea más bien un objeto como un vector fila de la librería NumPy. Entonces así el IPC, tenemos los diferentes IPC que nos entrega el libro, con ellos constituimos un diccionario en el que la primera clave sea el tiempo en años y la segunda clave sea el índice de precios al consumidor, IPC, ponle aquí como IPC, y el tiempo en años lo vamos a denotar con la letra T. Bueno, entonces así creamos un diccionario, y con la función DataFrames de Pandas aplicada al diccionario creamos la tablita, y con la tablita pues bueno, la mostramos y efectivamente nos muestra el tiempo en años y el índice de precio al consumidor. Entonces así en el año 5 el índice era este, en el año 10 el índice era 82, y en el año 15 el índice era 107, y así. Entonces, y lo que queremos es predecir en el año 35 dados estos datos. Entonces construir un modelo para poder predecir en el año 40, cuál va a ser el índice de precio al consumidor. Entonces ahora hagamos el gráfico de dispersión, que lo ponemos en título numeral espacio para que nos quede un título grande. Gráfico de dispersión o scatter, que es un gráfico de puntos. Recuerde que eso es un gráfico de puntos.
recuerde que un gráfico de dispersión es un gráfico de puntos. Bien. Y ya cuando lo tiene, entonces importamos para eso a Matplotlib, creamos una figura de 4x4 que nos quede en este caso pequeñita, con la función figure y el parámetro fixed size o tamaño de la figura. Creamos el skater con los años contra el IPC en color blue, y este todavía no lo vamos a tener en cuenta, entonces esta primera parte lo vamos a comentarizar. Le damos nombre a nuestros ejes, al eje horizontal y al eje vertical, y le ponemos también título a nuestro gráfico, plt.title, y este es pues simplemente gráfico de los datos de IPC contra tiempo. Bueno, entonces allá nos queda ya un gráfico con título y ahí quedaron todos los datos. Nos muestra como un comportamiento casi lineal acá, o de una parábola que abre, pareciera que en realidad pareciera como que abre hacia abajo. Vamos a ver si sí. Ahora, el cambio de dimensión de los años para que nos quede dos dimensional, utilizamos la función reshape con -1, 1, para que los años, que era un arreglo, un vector unidimensional, nos quede dos dimensional. Eso es porque él necesita que los datos X sean cambiarlos a forma dos dimensional. Entonces aquí estamos cambiando los datos, cambiando la dimensión de los atributos a dimensión 2, que quede como una matriz de tantas filas como que se quiera, pero de una sola columna. Es que como una matriz. Luego que haga eso, importamos del módulo preprocessing de Sklearn a la clase polynomial future y la instanciamos con grado 2 porque queremos unos datos polinomiales para agregar una nueva columna, include bias en false, y así crea unos polyfutures, y a esos polyfutures los entrenamos con nuestros años. Entonces así ya tendremos unos xpoly, antes teníamos solo unos x o unos años, y instanciamos la clase linear regression acá y la entrenamos con esos xpoly y los datos del IPC para crear nuestro modelo, y aquí ya él nos lo creó, y sabemos de que de esta manera él nos lo va a entregar así. Vamos a organizar ahorita, que es, volvemos a poner control C, lo copiamos coma, a este le ponemos, como es un arreglo dos dimensional, 0 y después 0, y a este 0 y después 1, y a este le agregamos 0. Recuerde que esta es la notación para acceder a elementos en un vector, la notación de corchetes, y así ya podríamos tener a los parámetros C, B y A de nuestro modelo. C, B y A, así ya con eso los tenemos. Aquí nos dice que hay un problemita, vamos a ver qué será. Coef 0, 01, coef-bajo, linreg, vamos a ver, inválido índices para escalares. Bueno, de pronto es que en este, vamos a ver, vamos a instanciar la clase, entrenando con los datos, allá con eso entrenó, aquí sáquelos. Nos dice que hay un problemita con la asignación, puede ser que sea porque lo generó como un escalar, y aquí dice que no. Vamos a ver, quitémosle a este también y y ahora sí. Entonces ya ahora con eso miremos a el modelo como nos quedó. Miremos a
C, B y A, ¿cuál fue los que encontró? Donde el signo de A nos va a decir si la parábola que ajusta los datos abre hacia arriba o hacia abajo. Entonces el signo de A nos dio negativo, o sea que sí es una parábola que abre hacia abajo, como esperábamos, pero es un coeficiente muy chiquito, entonces en realidad por eso es que nos da una parábola que se parece a una recta. Y ya los demás parámetros para el término independiente de 26.88 y el término lineal de 5.72. Los redondeamos con round a 3 cifras decimales. Aquí con round a 3 cifras decimales. Y a este también. Entonces este también lo redondeamos con round a 3 cifras decimales. Y así nos entrega más organizaditos. Y así ya podemos concluir cuál es nuestro modelo. Es decir, bueno, entonces nuestro modelo fue que el índice de precios del consumidor, que es la variable objetivo o target, IPC, es 26.886 más 5.726 por el tiempo t más en realidad menos 0.027 por t a la 2. Y ahí ya tendríamos el modelo cuadrático que nos halló en este proceso de regresión. Ya que tenemos nuestro modelo cuadrático, lo que vamos a hacer entonces es hacer la predicción. Ahora sí, con él hacemos la predicción. Hacemos la predicción con nuestro modelo. Hacemos ahora la predicción con nuestro modelo encontrado. Y bueno, pues para eso cogemos el año 40 y lo transformamos a que queden a unos datos poli, es decir, ya unos datos polinomiales, es decir, agregándole el cuadrado. Miremos que efectivamente eso fue lo que hizo. A x new poly, tenemos aquí, y nos agregó agregó su cuadrado para que cuando lo entregue con el método al modelo linear reg, el método predict, efectivamente nos prediga el IPC de 212. Es que para el año 40 el IPC es de 212, sacamos conclusión. Entonces en el año 2010 se predice un IPC, o índice de precio del consumidor, de 212.285. 212.285. Ese ya nos quedaría. Y ahora, ¿qué nos pidieron? Bueno, pero grafique ahora sí los datos con el modelo. Entonces, ahora sí, para ver que efectivamente el modelo encontrado sí es muy bueno. Entonces, gráfica de los datos con el modelo encontrado. Entonces, para eso, esa gráfica, pues traemos a nuestros datos como los teníamos. Entonces traemos estos datos, todo este programa que teníamos acá que nos da los datos, control C, lo traemos acá y así ya tendremos otra vez los datos. Miremoslos ahí. Y ahora le decimos, no, pero agréguele además el gráfico con un x new, unos abscisas nuevas con np.linspace, para que este linspace, espacio lineal, que se mueva desde donde, desde el np.min de nuestros datos
X. En realidad aquí los datos son los años, desde el mínimo de los años hasta el np punto máximo de esos años, y que nos dé pues al menos 10 punticos ahí o 100 punticos para graficar esa parábola que abre hacia abajo, que ajusta los datos. Entonces este simplemente son las abscisas de la parábola que vamos a tratar, y ya esa parábola simplemente la hallamos como con y new o modelo igual a que pues ese modelo que nosotros pudimos haber creado acá, gracias a que tenemos a B y C acá, pues uno podría definirlo como una función de Python, el modelo de IPC, y la creamos en función de ese modelo, en función de t, del tiempo, y que nos retorne y que le retorne efectivamente C más B por T más A por T a la 2. Pero recordemos que en Python la multiplicación es asterisco y la potenciación es doble asterisco. Pues así ya nos creamos la función que genera el modelo como una función de Python, para que él, utilizándola, nos opere sobre ese xnew. Entonces aquí digamos, pues bueno, pues ¿quién es gnew? Pues simplemente vamos a ver si nos lo opera directamente con esta función y nos dice, pues eso es llamar a la función modelo de IPC evaluada sobre los xnew. Vamos a ver si nos lo hace así. Parece que efectivamente lo hace, no funciona bien, y luego decimos con plt.plot para gráficos de líneas a que grafique xnew para el modelo, new contra gnew, new, y el modelo pues lo vamos a graficar rojo. Entonces quedemos en red o r guión para que quede una línea continua. Y ahora sí nos dice plot no está definido, entonces aquí es plt.plot, y ahora sí miren el modelo cómo ajusta bien los datos. Y ahora ya incluyamos dentro de eso hasta la predicción. Entonces uno dice, bueno, entonces grafique hasta la predicción. Entonces pongamos este rojo. De pronto este gráfico también tiene el parámetro alfa de opacidad. Vamos a ver si lo tiene, de 0.6. Sí, para bajar la opacidad del gráfico, del modelo, y así resaltar la de la predicción. Entonces aquí vamos a decirle que se vaya hasta nb.max, hasta 40. Dámosle aquí que no se vaya, que se vaya hasta 40 más 2, y nos grafique en el skater, llamemos a plt.skater para que grafiquemos el punto correspondiente a la predicción, su abscisa como la lista de Python, su ordenada como la lista de Python, y su color, el parámetro color en rojo bien intenso. Entonces que sea red, pero como cadena de caracteres o dato de Python o dato string de Python. Y aquí pues la predicción era en 40, y la predicción fue esta que obtuvimos por aquí, el 212. Entonces todo este numerito, control C, lo ponemos acá, que fue la predicción, acá en la ordenada, y así él nos va a graficar efectivamente hasta la predicción en rojito. Entonces aquí vemos hasta la predicción y vemos que la predicción también se ajusta muy bien al modelo. Entonces
los datos son en azules, el modelo es el rojo y la predicción es el rojo intenso. De pronto podríamos poner la predicción para que se note más, no en un rojo, sino en un green. Vamos a ver si así nos queda mejor. Y le ponemos legend, entonces aquí decimos, le ponemos un label, una etiqueta a la predicción. Le ponemos predicción en 2010, en 2010 del IPC, y le ponemos también a nuestros datos un label, y ese label a través de una cadena de caracteres, como son pues datos históricos del IPC. IPC o índice de precio al consumidor son los datos, y otro que nos faltaría es el modelo. El modelo lo hicimos con este, entonces aquí le ponemos modelo que predice. Entonces aquí ponemos un label, el modelo encontrado, modelo cuadrático encontrado. Entonces así ya tenemos todo. Y miren cómo ya le ponemos, para que nos aparezcan las leyendas, con plt.legends, que nos ponga las leyendas. ¿Y en qué ubicación? Pues con log igual a la parte superior derecha. Entonces upper left, superior izquierda mejor, donde hay espacio. Entonces con upper left, y así ya se entiende que en la parte superior izquierda, miren que no la ponen, efectivamente en la parte superior izquierda, en la etiqueta. Así nos quedó, bueno, un poquito superpuesta acá, pero bueno, la podemos mejor de pronto poner entonces en la parte inferior derecha, si querés. Entonces lo podemos cambiar a lower left, lower right, entonces a lower right. Y ahora sí, mire que ya no nos estorba. Entonces nos quedó que los datos históricos son en azul, la predicción es en verde y el modelo cuadrático es una raya roja. Así nos quedó todo nuestro trabajo de modelado perfecto, con la tarea y posible quiz y referentes. Muchas gracias, no olviden suscribirse a mi canal, darnos su like y su dislike, poner la campanita para que les lleguen las nuevas, los nuevos videos de orientación a esta didáctica de la matemática para ingeniería. Muchas gracias.